Ahora sí, a ver, ante todo, muy buenos días, jóvenes. Ya han entrado otras personas más, me parece, y con el transcurrir del tiempo espero que entre los demás. Vamos a hablar sobre la Segunda Guerra, una parte esencial nada más de ella, lo que es el periodo de antecedentes antes que surge esta guerra y lo que es la influencia de estas personas que están en la imagen, que ustedes ven ahí en el PPT, cómo influyeron a nivel político, también a nivel militar en realidad. ¿Ya? Entonces vamos a ver acá con los antecedentes. Se dice que en Estados Unidos, eh, una gran potencia a nivel económico, ¿por qué? Porque en la Primera Guerra Mundial Europa había sido totalmente devastada y para poder reconstruirla necesitan dinero. Y como el dinero se había ido casi todo en el ejército, en la alimentación de este ejército, y lo que ocasionó fue digamos que una baja económica. Entonces van a pedir préstamos. Y los préstamos va a ser a países que habían surgido y que se habían potenciado económicamente. Estamos hablando de Japón y de Estados Unidos. Entonces estas dos naciones van a apoyar a estos países perjudicados en la Primera Guerra Mundial. Les apoya con dinero, préstamo. Por ende, la gran parte del préstamo está en manos de Estados Unidos. Y lo que sucede acá es que Estados Unidos tiene un problema económico. ¿Por qué surge este llamado crack económico del año 1929 en Estados Unidos, donde muchas personas, ya sean empresarios o, o quizás personas millonarias, ya se habían suicidado por este caso porque se habían vuelto pobres, se puede decir así, o habían perdido todo el dinero que habían invertido? Porque en realidad Estados Unidos hizo una producción excesiva, ¿ya? Es decir, produce demasiado, pero no hay mucha demanda, no hay muchas compras de los productos. Y número dos, también surgió este crack económico porque hubo un monopolio. ¿Qué quiere decir monopolio? Que solo una empresa se encargue de todo esto. Entonces, esto va a ocasionar de que este crack económico influya en todas las demás demandas que va a haber para compra y venta, como dicen, ya, y ocasiona una baja en esta compra. Primero porque no hay muchas personas que van a comprar los productos, y si no hay personas que compran los productos, van a la quiebra. Y número dos, porque si solo van a comprar a una sola tienda, y no hay diferentes tiendas, entonces quien va a ganar es solo un solo lugar o una sola empresa. Entonces eso va a perjudicar para la economía de Estados Unidos que se había acrecentado con los préstamos que tenía en Europa. Y como Europa no tenía dinero y dependía de Estados Unidos, se puede decir así, en ese tiempo, ¿qué va a pasar? Que va a perjudicar a todas las naciones que se habían prestado a Estados Unidos, incluyendo Perú. Entonces, este crack económico perjudica totalmente no solo a Estados Unidos, porque surgió en Estados Unidos, sino también a nivel mundial. Entonces, eso va a hacer que los países que de alguna manera estaban en el yugo de estos países europeos, como Alemania, por ejemplo, va a resurgir y reclamar ese tratado de Versalles que decían que Alemania tenía que pagar el dinero de la indemnización por la Primera Guerra Mundial. Entonces, esto va a ocasionar que Hitler no pague esa indemnización y que no acepte ese tratado de Versalles y haga un nuevo cambio político y militar en Alemania, aprovechando la falta de economía de estas naciones poderosas. Eso va a ocasionar en ese tiempo. Por otro lado, surgen también las naciones socialistas, es decir, se deja de lado este tema nacionalistas, se deja de lado este tema del capitalismo que en realidad se estaba implementando en Alemania, ¿ya? Que perjudicaba mucho a Alemania para resurgir, y se implementa el tema de nacionalismo. Nacionalismo cuya idea es identidad con su nación, ¿ya? Y también la superioridad de una sola raza para con otros. Entonces van a implementar eso. Tenemos dos casos. Tenemos el caso de Mussolini y tenemos el caso de Adolfo Hitler. Entonces, Adolfo Hitler, como saben, nació en una ciudad de Braunberg, si más no recuerdo, ya del Imperio Austriaco, ya, cercano a Alemania en realidad, y él va a tener sus estudios en Alemania. Y lo que va a hacer es que tener participación en la Primera Guerra Mundial como soldado, y luego va a hacer un partido político con otras personas de ese tiempo, que era el Partido Nacionalista Socialista de los Trabajadores
alemanes, o de la Alemania de los, bueno, en realidad era el Partido Nacionalista Socialista de los alemanes trabajadores. Ese era más o menos el partido. Entonces, en ese partido van a reclamar la idea nacionalista en sí, ¿ya? Sobre todas las cosas, ante los partidos democráticos y los partidos republicanos. Y esto va a hacer que haya revueltas, revoluciones y lo arresten. Al momento de estar arrestado en 1924-25, no estuvo tantos años en la cárcel y escribió un libro llamado Mi lucha, que expresa su futura ideología y su implementación para hacer un nuevo cambio en Alemania. Entonces, Alemania en realidad debe surgir con una sola identidad y por ende va a buscar una identidad cuando él tenga el poder. ¿Ya? Esa identidad va a ser el símbolo que ahora va a tener la que ven ahí su bandera, ¿ya? Y también la forma de saludar. Esas identidades que va a hacer un nuevo cambio en Alemania. Y por otro lado también hay que agregar que al salir, su partido apoya a este señor Hindenburg, que era un general importante en Alemania en la Primera Guerra Mundial. Fue presidente Hindenburg, él fue su primer ministro, se puede decir así, el que le acompañaba, ya su canciller, y lamentablemente Hindenburg al año siguiente fallece. Fallece Hindenburg, era un gran reconocido general de esos tiempos, y lo entierran y él toma el poder. Entonces él toma el poder para tomar el gobierno de Hindenburg que termine y a la vez postula y gobierna. Entonces terminando esta república, él ya hace un absolutismo dictatorial de su poder. Entonces en 1933 toma el poder después de la muerte de Hindenburg, en 1936 él gana las elecciones. Y bueno, había mandado a gente a que investiguen de dónde nacía esta raza aria en la cual venía. Supuestamente decía de que esta raza aria van a ser de antiguas culturas indias que existían en ese tiempo y que de ella va a tomar estos símbolos como la esvástica, ¿cierto? Que está en su bandera ahora de acá, de ese tiempo. Y toma el poder y se basa en las características de superioridad, de antisemitismo. El semita viene a ser los judíos, básicamente, el anticomunismo, ya decir los comunistas viene a ser el pueblo en sí, ellos son superiores a ese pueblo, el pueblo como los rusos, por ejemplo, y el gobierno totalitario, que es lo que va él a hacer, el gobierno absolutista. Lo mismo le pasa a Benito Mussolini, que era un general, ya que había participado en la Primera Guerra Mundial. Benito Mussolini, tiene una doctrina nacionalista que lucha contra estas empresas extranjeras llamadas democráticas liberalistas, que son como la de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Va a estar en contra de ellas, como a la vez de la cultura extranjera que se había metido en Italia. Entonces va a reclamar esto y cuando gana su partido va a ser también una dictadura totalitaria. Entonces vemos acá el fascismo italiano y el nazismo de Alemania. Entonces las dos con sus diferentes banderas y cada uno con sus representantes que vemos y observamos allí. Bien, vamos a entrar acá. Siguiente, a ver. A ver, causas. Entonces esta Segunda Guerra Mundial va a estar, de hecho, realizada ya por las diferentes causas de guerras. Por eso se llama periodo entre guerras, porque hay periodo de guerras en realidad. Entonces, este periodo de guerras va a iniciarse por la simple intención de obtener territorios para comercializar. Entonces, un ejemplo es de Alemania e Italia que quieren ser no solo reinos, no solo naciones, sino también imperios, imperios colonialistas, así como en el siglo XIX con Gran Bretaña. Entonces, Alemania e Italia quieren regresar a eso. Y para eso necesitan quitarle las colonias de los ingleses en el África, como también de los franceses en lo que se refiere el África y Asia. Entonces, vemos acá de que su intención es más grande de lo que más o menos se había pensado anteriormente, porque las diferentes naciones que lo observaban no hacían nada. Entonces, hay un enfrentamiento también ideológico entre los fascistas y los nazis contra estas ideas liberales, democráticas y socialistas o comunistas, se puede decir así, de estas naciones como el de Stalin, como el de Churchill, en fin, entre otros. Entonces,
Primero iniciamos con que Alemania desconoce el Tratado de Versalles de 1919. Después de de este gran problema económico que había tenido Estados Unidos y el desinterés político que tenían de poder salvaguardar el Tratado de Versalles de estos franceses y los ingleses, bueno, no dijeron nada al comienzo, ya, pero después se dice que en el año 1933, más o menos, se manda a este señor inglés, ya, que va a hacer un, digamos, un tratado de paz para que, por más que no pague el Tratado de Versalles, Alemania, pueda no atacar a sus colonias en África. Entonces, este tratado de paz ya como que va a originar de repente una vil mentira porque no se hace eso en realidad, porque Hitler al final lo que va a hacer es atacar a las colonias comandados con los italianos. Por otro lado, los aliados van tolerando las invasiones colonialistas de estas naciones. Uno, Japón. Japón en el año 1931 invade China, lo que es Manchuria. En esa zona de Manchuria, de una parte china, está la capital de China en realidad, que es Beijing, ¿ya? Entonces, nadie interviene. Entonces, los aliados no intervienen, no dicen nada. Y por otro lado, en Etiopía, en 1936, Italia invade Etiopía, que era una zona africana, colonia de Francia. Tampoco interviene. Entonces, se dejan subyugar por esas ideas militaristas y a la vez los aliados no tienen esa intención de poder restablecer, digamos, la paz. ¿Por qué? Porque no hay dinero, porque Estados Unidos no tiene dinero, ese es el problema. Entonces, Estados Unidos recién está acomodándose de este problema económico y Alemania, perdón, sí, Alemania y los italianos van a gozar de ese tema. Por otro lado, los aliados no intervienen en esa guerra civil de España que surge en el año 1936-1939, donde este señor llamado Franco, ¿ya?, va a tomar el poder a nivel político, apoyado de los alemanes. ¿Por qué? Porque este señor Franco es un socialista militar. Entonces, lo que va a hacer es hacer que España sea un país socialista y lo logra. ¿Ya? Entonces, más o menos esas son las causas. La guerra civil en España, el conflicto que hay en la invasión de Japón a China y la invasión de Italia a Etiopía. Y la no aceptación de este Tratado de Versalles de 1919, que Alemania no lo rechaza. Entonces, al haber esta causa, vemos de que hay diferentes divisiones. ¿Cuáles son las divisiones? La expansión del eje y la de los aliados. La alianza de estas potencias centrales o potencias del eje, se puede decir así, está en tres naciones. Uno se refiere a Alemania, ¿ya? Dos se refiere al fascismo italiano y tres se refiere al imperio japonés. Entonces van a aliarse para poder obtener resultados positivos contra estas naciones democráticas, capitalistas y que están en contra de ello y a la vez obtener territorio para potenciar su comercio. Esa es la intención más o menos. Y por otro lado están estas alianzas, aunque no eran muy aliados, se puede decir así, la URSS con Estados Unidos, porque no era la misma ideología, entonces por potestad de poder protegerse se alían, ¿ya? Francia también, junto con Gran Bretaña, van a formar esta alianza pactada en contra de estas potencias centrales. Acá vemos en el mapa entonces eh, diferentes pasos en los cuales vemos el enlace de las naciones perjudicadas por Alemania y también por los italianos. Entonces vemos con color lo diferentes, el verde Alemania, el amarillo Italia, de diferentes tomas de colonizar los lugares distintos en el mapa de Europa y el norte de África. Bien, entonces eso más o menos va a originar el tema de los conflictos antagónicos entre estas potencias. En 1939 inicia esta guerra. Vamos a ver acá entonces cómo va a iniciar los aliados. Sabemos que en el año 1939 va a iniciar esta guerra con Hitler tomando Polonia. ¿Está bien? Entonces, pero ¿quiénes son estos personajes? Como sabemos, Hitler se dice que fue un militar, también que tuvo una relación
se puede decir de discriminación hacia otras razas, por la simple intención de que al parecer tenía este conflicto consigo mismo y de identificar quién es realmente él como persona. Entonces, ese conflicto consigo mismo lo fortalece cuando entra a la cárcel, cuando decide hacer algo, en un cambio en su nación. ¿Por qué? Por el maltrato que tenían de esta alianza de las potencias que habían tomado el poder en Alemania. Entonces, eso perjudicaba a su nación, porque las empresas extranjeras compraban las empresas nacionales de Alemania y esto hacía de que la gente de Alemania se vuelva más pobre y además tendrían que pagar dinero, ¿ya? A estas potencias por el Tratado de Versalles. Entonces eso perjudica a él y origina que tenga más odio al extranjero y a la vez busca una culpa. ¿Y a quién le culpa? A las personas que estaban en el poder de las empresas. ¿Quiénes eran estas personas? Los judíos. La mayor parte de Alemania, como en Europa, de ese tiempo, las empresas estaban a cargo de judíos. Entonces se puede decir que los judíos eran los ricos. Y eso es lo que ocasiona que él tenga envidia y que tenga una obsesión de matarlos. Por otro lado, tenemos también de que eh, con el poder absoluto de Hindenburg y el apoyo que él tenía, va a hacer que él llegue al poder y se convierta, digamos, en el todopoderoso, se convierte en el Führer, como dice él, y a la vez se convierte en el Tercer Reich, es decir, el tercer emperador que va a querer colonizar diferentes territorios. Luego vemos a Mussolini, que es un militar no tan destacado en realidad, pero sí problemático a nivel de partido político que tenía, ¿ya? Mussolini es apoyado por este señor llamado Víctor Manuel, que es el rey que está en la parte superior acá, y que el rey va a hacer una alianza con Alemania, con Hitler, y cuya designación de primer ministro va a ser Mussolini, a quien le decía el Duce, que más o menos es conocido como el Duque de Italia. Entonces, él era llamado el Duce por ese tema. Entonces, vemos por otro lado también al emperador Hirohito, quien tenía la obsesión de tener más territorios en China y tomar Corea, eh, por lo que buscó una forma de alianza. Entonces, Roma se forma una alianza con Berlín, en 1936. Luego, Japón busca una alianza y los nazis lo que querían era buscar un aliado que pudiera atacar en la parte del Pacífico, y ese era Japón. Entonces, ¿contra quién? Contra los comunistas, porque no le gustaban los comunistas. Entonces, por eso se llama el Pacto Anticomiter, que quiere decir en realidad el pacto anticomunista entre Alemania y Japón. Por otro lado está el Pacto de Acero, que rectifica esta alianza entre Roma y Berlín. Y por otro lado también había una discusión entre el imperio de la URSS, ¿ya? La República de la URSS, perdón, de Stalin contra Alemania, contra Hitler. Hitler dice, bueno, no vamos a invadir Polonia porque ambos querían tener Polonia, así que hay que hacer un armisticio, hay que dejar las armas, no hay que ir a la guerra. Y hace un pacto con los soviéticos, con la URSS. Firma este pacto para no atacar Polonia, supuestamente, ¿ya? Hasta ahí todo tranquilo. Pero este pacto no dura tanto, porque este señor llamado Hitler va a invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939. Con eso va a iniciar la Segunda Guerra Mundial. Esta es la causa coyuntural. ¿Ya? A pesar de que haya firmado un pacto, rompe ese pacto. Entonces, es el pacto que él rompe y va a iniciar una guerra contra la URSS. ¿Ya? Luego va a venir el conflicto eh, que se refiere a obtener otros territorios, como de repente poseer Francia, ¿ya? Y poseer la URSS, que después va a intervenir Inglaterra, y después Francia, y después Estados Unidos. Entonces hay un conflicto entre ellos. Hasta acá entonces se inicia la causa coyuntural. Y hay que reconocer que hay diferentes personas que influyen aquí, ¿ya? Bien, y por último tenemos a estos señores, a ver, que están acá, que son el bloque de los aliados. El bloque del eje o potencias centrales es el otro. El bloque de los aliados que están acá, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la URSS. En Inglaterra está el señor Chamberlain, que como le dije firmó el Tratado de Paz contra Alemania, con Hitler, todavía le da la mano, dice, bueno, logré una idea política, pero fracasó en realidad porque Hitler no, digamos que no obedeció este pacto. Ya Chamberlain también le perjudica políticamente esto, hace que él renuncie
y le dé la posta a su amigo o un conocido político que él tenía que podía hacerlo bien. ¿Quién era? Winston Churchill, quien había sido político y ministro anteriormente en la Primera Guerra Mundial y que su papá también era conocido, a la vez porque su bisabuelo era un duque, ¿ya? Entonces eso le convenía. Churchill toma el poder y Churchill a nivel político es conocido por el tema de que él tiene digamos, una estrategia militar y a la vez una estrategia política. La estrategia militar es básicamente la motivación para que su gente no renuncie ante las invasiones aéreas que estaba siendo bombardeada Londres. Entonces, imagínate en ese tiempo todo el bombardeo que tenía Londres y él seguía con su tema de motivación y positivismo para seguir adelante y lo logró, claro que sí, defendiendo a Inglaterra de los alemanes. Creo que la frase más conocida que él dice es lágrimas, sudor y sangre para obtener lo que queramos. Entonces, esa intención de poder personificar un liderazgo en Inglaterra, él lo demostró. Por eso es reconocido. Por otro lado, tenemos también su rey, que era Jorge VI, que era conocido como el rey tartamudo, porque supuestamente no iba a ser rey, el segundo hijo. Su hermano renuncia porque se iba a casar con una chica o una joven de la clase media. Entonces él toma liderazgo y le ayuda a este señor Logue para que él pueda hablar bien. Entonces hay una película de él que se llama, si mal no recuerdo, algo de el tema ¿cómo se llama este tema? A ver, no me acuerdo muy bien la película ya, pero se trata de cómo el rey puede lograr hablar mejor. O sea, estudia oratoria, estudia la mejoría de su dicción para poder demostrar su liderazgo en Inglaterra ante los conflictos de la Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Bien, a ver, luego tenemos a Francia. Francia se divide en dos. ¿Por qué? Porque Alemania lo toma. Y acá hay dos líderes. Uno, Charles de Gaulle, que la resistencia reclama que Francia no renuncie al yugo que tenía Alemania en su territorio y hace esta guerra civil, se puede decir así, para proteger su nación. Y por otro lado está el llamado régimen de Vichy, porque la capital de la Francia donde estaban los alemanes era Vichy y el cargo era Petain. Petain era un famoso general de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que Petain a sus 80 años firmó un pacto con Hitler para que no mate a ningún francés. Por hacer esto, Hitler le dio el mando de Francia ocupada, llamado el régimen de Vichy. Lo ocuparon a él, lo ejecutaron, lo encerraron en la cárcel, ¿ya? Por ese tema, por haber traicionado a Francia después de haber liberado a Francia de esa Primera Guerra Mundial contra Alemania. Luego tenemos en Estados Unidos al señor Franklin Roosevelt, que es conocido porque es el único presidente de Estados Unidos que tuvo 4 gobiernos, pero lamentablemente él murió antes de terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945. Lo vemos acá, este señor de acá. Eh, Lamentablemente también fue una persona que ideó la idea de la ONU, pero que no lo vio tenerlo listo. Y hay que reconocer que este señor en realidad forjó un liderazgo en Estados Unidos para poder contraatacar a los alemanes, ¿ya? Y por otro lado vemos a Stalin, este señor de acá, que básicamente quiere obtener posesiones de Alemania si apoya a los aliados. Por eso es que él apoya a los aliados para tener posesiones de Alemania. Entonces vemos estos líderes que fomentan, digamos, el liderazgo a nivel político y militar en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Bien, entonces aquí, chicos, es el tema de el inicio de la Segunda Guerra Mundial, los líderes que influyeron y qué pasó con ellos en su historia a nivel político y militar. Bien, hasta ahí es todo, chicos. Cerramos este tema entonces. Gracias.